Muy buenas a todas y todos. Mi nombre es Dario, este es mi correo, por si tenéis preguntas, y si no, espero que estéis motivados porque este es un diagnóstico diferencial muy intenso, amenorreas primarias e hipogonadismos. Pero vale la pena porque entre las preguntas de ginecología y las de endocrinología toca conceptos que se han preguntado casi 40 veces en el MIR, así que muy rentable. ¿Por qué esta tabla está entre paréntesis? Pues que vamos a hablar mucho de amenorreas primarias. De hecho, es el motivo de consulta de las pacientes de este diagnóstico diferencial. Pero en esta diapositiva la patología predomina en varones. ¿Y esto qué pasa? Pues que la amenorrea primaria es una mujer que consulta porque no tiene sus reglas y nunca las ha tenido. Los varones no tienen reglas, por lo que tenemos que hablar de hipogonadismos. Vamos con el hipogonadismo más frecuentemente preguntado en el varón en el MIR, que es el síndrome de Klinefelter. Cursan con un cariotipo alterado, 47XXY, y lo que pasa es que el testículo no funciona. Como el testículo no funciona, no produce testosterona, que no inhibe el eje hipotálamo hipofisario, y por lo tanto hay hipogonadismo y hipergonadotropo, que esto es lo característico de este síndrome a nivel hormonal. Como no hay testosterona, no se desarrolla el pene, no se desarrolla el vello corporal, la grasa se distribuye de manera ginoide, el hábito es eunucoide y se asocia a ginecomastia. Todo esto nos lo han preguntado en el MIR, así como la talla normal alta. ¿Con qué nos intentan confundir en el MIR? Pues con un otro hipogonadismo y con hábito eunucoide en el varón. Digo en el varón, pero el síndrome de Kallmann, al estar ligado al X, es más frecuente en el varón, pero también puede aparecer en la mujer. Se debe a un gen CAL1 que decía se hereda ligado al X y por eso podemos llamar el síndrome de Kallmann síndrome de Kallmann si nos ayuda a recordarnos esta herencia. Característicamente cursa con anosmia en el varón y hiposmia en la mujer. Puede asociar malformaciones craneales, pero lo característico y lo que tenemos que buscar en el MIR es un hipogonadismo, pero hipogonadotropo, porque la estructura que no funciona es el hipotálamo. ¿Cómo han preguntado el Klinefelter en un MIR? Pues un hombre de estatura normal alta, distribución ginoide de la grasa, ginecomastia, azoospermia, tamaño testicular reducido, pero hipergonadotropismo, que decíamos es lo característico, pues que habría que hacer un cariotipo. ¿Cuándo nos han dado el cariotipo? Pues en el MIR 2018. Había que mirar el número de cromosomas, había 47 con 2 gonosomas X y un gonosoma Y, que es característico de un síndrome de Klinefelter. En esta diapositiva lo que vamos a desarrollar son las disgenesias gonadales. ¿Qué quiere decir eso? Pues que las gónadas no se desarrollan correctamente y por eso no funcionan correctamente. Al no funcionar correctamente, no producen sus hormonas que no inhiben el eje hipotálamo hipofisario y por lo tanto hablamos también aquí de hipogonadismos hipergonadotrópicos. Pero si tienen esta alteración en común, ¿cómo las diferenciamos? Ahí vamos. La disgenesia gonadal mixta de Turner es la que más frecuentemente se pregunta en este bloque. Cursa con un cariotipo 45X0. Puede cursar con mosaicismo, es decir, puede tener células con 46XX, pero tiene que haber células 45X0. Da clínica a nivel prepuberal porque tiene malformaciones. El paciente se queda con un retraso del crecimiento que le da una talla baja final muy importante, con pterigium coli, que es un ensanchamiento del cuello, coartación de aorta, cubitus valgus, riñón en herradura. También se asocia al linfedema en extremidades al momento del nacer y las gónadas indiferenciadas pueden degenerar a gonadoblastoma. Y todo esto nos lo han preguntado en el MIR. La disgenesia gonadal pura, por el otro lado, cursa con talla normal, fenotipo normal, es decir, la única alteración es que no se desarrolla correctamente la gónada. El cariotipo puede ser 46XX, es decir, el normal para una mujer, y hablaríamos entonces de disgenesia gonadal pura ovárica, o un poquito más alterado si cursa con 46XY. Lo que pasa que este cariotipo de varón no se expresa en las regiones RY y por lo tanto tampoco se genera una gónada funcionante. El nombre epónimo, Swyer, lleva una Y para recordarnos que el cariotipo es este. Y también se asocia a gonadoblastoma y nos lo han preguntado en el MIR.
Ahí vamos. ¿Cómo se han preguntado estas disgenesias en el MIR? Pues mujer de 18 años con amenorrea primaria, no consigue tener su primera menstruación. Fenotipo femenino normal, genitales externos femeninos pero infantiles, internos femeninos e hipoplásicos. Pero la talla es normal, el cariotipo es 46XX y está hipergonadotrópica. ¿Qué tenemos que sospechar? Pues una disgenesia gonadal pura, ovárica, porque el cariotipo es el de una mujer. En cambio, si nuestra paciente consulta por lo mismo, porque no tiene menarquia y tiene retraso de pubertad, pero la talla es baja, el cuello es ancho, tiene una hipoplasia mamaria y el vello púbico también está hipodesarrollado, pues tenemos que sospechar un Turner que confirmaremos con un cariotipo que nos muestre un 45X0. Las pacientes de esta diapositiva también consultan por amenorrea primaria, pero su fenotipo externo es más o menos normal. ¿Qué pasa en el síndrome de Rokitansky? Que todo es normal hasta el cariotipo. Pero ¿qué pasa? Que no se ha generado, hay agenesia de los 2/3 proximales de vagina, de cervix y útero. Si no hay útero, no hay menstruación. También se asocian malformaciones renales y esqueléticas. Y nos han preguntado en el MIR. En el síndrome de Morris, o al contrario, lo que pasa es que hay una resistencia del receptor de andrógenos, RR de resistencia de receptor. Es un síndrome de insensibilidad androgénica total. El cariotipo es el de un varón, pero ningún tejido del organismo responde a testosterona, que por lo tanto no está inhibida y está elevada, así como lo pueden estar las gonadotropinas para alimentar esta sobreproducción de testosterona. Los estrógenos son normales característicamente y la paciente tiene un fenotipo externo totalmente normal, salvo que de hecho tiene vagina y vulva, pero tiene testículos inguinales que pueden degenerar a disgerminoma. Vamos ahí. Mujer de 16 años, desarrollo femenino normal, hormonas normales, ovarios normales, agenesia de vagina, de útero y de riñón izquierdo, tenemos que sospechar un síndrome de Rokitansky. Y esta pregunta es muy difícil porque lo único que nos hace sospechar es esta altura un poco elevada y un estradiol normal con gonadotropinas elevadas, pero se puede sacar. Se puede sacar y lo vamos a hacer juntos. ¿Qué deberían tener para ser un síndrome de Klinefelter? Pues un fenotipo masculino. Aquí nos hablan de fenotipo femenino, por lo que no. Hemos dicho que el síndrome de Kallmann puede aparecer en mujeres, pero ¿cómo están las gonadotropinas? Están bajas. Aquí están elevadas, por lo que no puede ser. ¿Podría ser una hiperplasia suprarrenal congénita? Pues hay un dato que no he subrayado, pero es la edad ósea. Aquí es la que le corresponde por edad. Y en la hiperplasia suprarrenal congénita, la edad ósea normalmente está avanzada, por lo que la única opción que quedaba era un síndrome de insensibilidad androgénica completa o síndrome de Morris. Vamos con las demás características de las hiperplasias suprarrenal congénitas o síndromes adrenogenitales. He dejado los caracteres sexuales con un punto de interrogación porque clásicamente se describen como pseudo y hermafroditismos. La clínica puede aparecer tanto desde el momento del nacimiento hasta en la primera infancia, pero es más precoz cuanto más severo el déficit enzimático. La talla es normal o baja, por lo que decíamos de la edad ósea avanzada que cierra las epífisis antes, pero las gónadas están normales y el cariotipo es normal. ¿Por qué? Porque la alteración es genética, pero está a nivel del gen que codifica para las enzimas involucradas. Eso sí, se suelen heredar de manera autosómica recesiva. Vamos con la más frecuente, el déficit de 21-hidroxilasa. Déficit de 21-hidroxilasa lleva un 1 en segunda posición, por lo que cursa con hipervirilización y precocidad sexual. No hay hipertensión, de hecho hay una tendencia a la hipotensión porque hay un déficit mineralocorticoideo. Un déficit mineralocorticoideo, ¿qué hace? La aldosterona normalmente preserva el sodio y saca potasio y protones. Aquí lo que hay es una pérdida de sal, hiponatremia. De hecho, los lactantes y los neonatos pueden morir de un síndrome pierde sal muy importante, y como no se sacan los protones, hay una tendencia a la acidosis metabólica. La hormona que tiene valor diagnóstico es la 17-hidroxiprogesterona. En cambio,
El déficit de 17-hidroxilasa es un poquito opuesto. Como no tiene un 1 en segunda posición, cursa con hipovirilización, y como tiene un 1 en primera posición, cursa con hipertensión. ¿Por qué? Porque la hormona que está elevada es la DOCA, que es un precursor de la aldosterona y una hormona mineralocorticoidea. ¿Qué decíamos que hacía la aldosterona, que es la hormona mineralocorticoidea por excelencia? Preserva el sodio, saca potasio, protones. Si preserva el sodio hay tendencia a la hipernatremia, si saca protones hay una tendencia a la alcalosis metabólica. ¿Cómo lo vemos esto en una pregunta? Un niño de 5 años, hemos dicho primera infancia, hiponatremia, hipercaliemia. Es decir, no preservamos el sodio en cambio sí que preservamos el potasio. Al revés de lo que haría la aldosterona. Hay un déficit mineralocorticoideo. Hay un aumento de 17-hidroxiprogesterona y precocidad sexual. Esto que nos tiene que hacer sospechar un déficit de 21-hidroxilasa, que es la hiperplasia suprarrenal congénita más frecuente. Y nada, aquí os dejo las tablas que hemos visto por si queréis hacer algún pantallazo, y en un poquito más de 10 minutos hemos repasado todas las amenorreas primarias y los hipogonadismos que se han preguntado en el MIR. Muchos ánimos, habéis aguantado hasta aquí, queda un día menos y con una sonrisa todo se afronta mejor. Así que ante la duda sonreíd y seguid adelante, que vale la pena. Un abrazo a todas y a todos.